Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, profe. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal les pareció el examen? Súper fácil. Estaba bien redactado, profe. Qué No hice bueno. los 100, no hice los 100 puntos, pero estuvo bien. Sí, he visto que les fue bastante bien. Concuerdo con la compañera, estuvo súper bien redactado. No fue así fácil, pero bien. La verdad que muy bien. Qué Sí, bueno. teníamos que leer dos, tres veces hay que leer después recién responder, porque si no, medio confundía si lee una vez no. Sí, había algunos que eran más de razonamiento, considerando todo lo que desarrollamos en la clase. Esa era la idea, ¿verdad? Porque como hablamos bastante de eso, la idea no es aprender de memoria, sino poder captar la idea, comprender lo que uno lee. Y me parece súper bien. He visto que les fue bien a casi, o sea, casi todos hicieron entre 18 y 19, vi unos 20 creo, pero bastante bien. Me alegra entonces que la dinámica del examen les parezca apropiada. El examen final va a ser similar también, profe. Sí, solamente que son 40 puntos y voy a combinar dos tipos de ejercicio para que no sea muy tedioso, porque es el doble, prácticamente 40 puntos, entonces el doble. Voy a presentar con falso y verdadero y con selección múltiple y tal vez otro tipo de ejercicio también, pero lo más probable es que sea falso y verdadero y la opción dicotómica, ¿verdad? Porque tenía dos opciones nada más, para no complicarles. Bueno, antes de empezar quisiera preguntarles qué tal les va con el trabajo. La siguiente semana ya tenemos la presentación el 24 y el 25. Si tienen alguna consulta sobre eso también me pueden enviar y vemos antes de la presentación. ¿Está encaminado ya eso? No quiero que me envíen ahora, sino que después, antes de la presentación del trabajo nomás. Bueno, vamos a empezar nuestra última clase de hoy hablando un poco de lo que es el currículum y la inclusión. El tema de la inclusión es algo que es bastante complejo, amplio, es un tema muy sensible. Sabemos que no todos los profesionales, ya sean todos los ámbitos, están capacitados para ser inclusivos. ¿Qué significa ser inclusivos? Así, en términos sencillos, ¿qué es la inclusión para ustedes? No tener prejuicios ni discriminar. ¿Sí? No discriminar. ¿Qué más?
¿Qué más incluye la inclusión? La no discriminación, ¿pero de qué? ¿Qué aspectos se consideran para hablar de inclusión? No solo en la escuela, sino en la sociedad misma. Sería, por ejemplo, no solo permitir que forme parte de un grupo, sino realmente hacer que esa persona se sienta partícipe y que tenga las mismas oportunidades que los demás. ¿Sí? Igualdad de condiciones, no sentirse apartado, no estar al margen, no ser como el conocido, él es diferente, entonces le dejamos en el rincón, él no puede, él tiene capacidades diferentes, él tiene un rótulo enorme de él es diferente. Por suerte, todos somos diferentes. Nadie es igual al otro. Cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Lastimosamente, el que no cumple con los estándares siempre es enviado al rincón. ¿Por qué? Porque eso requiere un mayor grado de esfuerzo y de formación por parte del profesional. Entonces, yo les quiero presentar hoy el tema del currículum y cómo se vincula con el tema de la inclusión. Bien, la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales ha sido un tema que ha generado fluctuación y problemas en la dinámica escolar por desconocimiento del manejo tanto de la discapacidad como de nuestro deber ser. Cuando hablamos de discapacidad, es un término bastante fuerte porque creo que todos tenemos capacidades. No podemos decir él no tiene ninguna capacidad, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el ámbito educativo, lo primero que hacemos cuando inician las clases es una prueba diagnóstica. ¿Qué nos dice la palabra diagnóstica? Y no me refiero solamente a pruebas escritas. ¿Cómo puedo hacer un análisis diagnóstico? En el ámbito de la salud se hace con más frecuencia. ¿Cuál es el procedimiento? Para hacer un diagnóstico. ¿Alguien me puede decir? ¿Analizarle al paciente o cómo sería? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos ese análisis? Con preguntas, profe. Sí, a través de preguntas. ¿Qué más? Sí, en forma verbal, a través de preguntas, pero ¿de qué otra forma? Cuando un paciente ingresa al consultorio, sin preguntarle, ¿cómo podemos ver algunas características? Notar algunas características. La presencia en sí, profe, sus gestos, la forma en cómo se maneja, la vestimenta.
Ahí está, a través de la observación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede en las instituciones. Si el docente que conoce a sus estudiantes, bueno, para conocerlos, tiene que hacer un diagnóstico. El diagnóstico, como les decía, no es solamente si sabe hablar, si tiene una postura correcta o si tiene hábitos bien estructurados. No pasa solamente por esas cuestiones, sino que es un conjunto y más aún desde las etapas iniciales. Les doy un ejemplo súper concreto. En el nivel inicial, cuando los niños van de la casa, de ese entorno familiar y van a introducirse en el mundo escolar, tienen ciertas características y hábitos propios de la edad, ¿verdad? Entonces, cuando un niño tiene alguna dificultad, ya sea algún diagnóstico presuntivo de TDAH o de TEA o tiene algún trastorno del aprendizaje generalizado, entonces, ¿qué es lo que se hace básicamente? La comunicación en este sentido es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la familia es la primera que debe comunicar esos acontecimientos a los representantes y responsables de las instituciones. ¿Para qué? Para que el docente que va a estar a cargo de ese niño con dificultades o con un ritmo de aprendizaje diferente pueda tomar las precauciones necesarias. No es que ese niño va a ser un problema, sino que va a ser un niño que va a tener un ritmo de aprendizaje diferente. Y la inclusión, insisto, no es solamente enseñarle, insistir más con el tema del aprendizaje como tal, en conocimientos y demás, sino que hacerlo sentir partícipe, parte de ese grupo de niños considerados neurotípicos, ¿verdad? Entonces, al hablar de inclusión es muy amplio y hay que tener mucha voluntad para poder sobrellevar este tipo de situaciones dentro de las escuelas y en el ambiente de trabajo también, porque sabemos que las personas que tienen la condición de TDAH o TEA es una condición permanente. No es una enfermedad porque no tiene cura, sino que es una condición y deben ser incluidos en la sociedad como cualquier otra persona, porque insisto, cada persona tiene su valor y cada persona es diferente. Todos somos diferentes, únicos e irrepetibles. Profe, hoy te tocó un alumno así, profe. ¿Cómo? Hoy te tocó un alumno así. Bien, tuve un alumno en primer grado ya hace años en una escuela privada muy conocida de Asunción y el tema de reconocer y aceptar que tu hijo tiene una condición diferente es difícil. Yo me di cuenta en él, el niño tenía 6 años y era súper disperso. Él no podía sentarse mucho tiempo y tenía hiperactividad también. Yo no podía decirle directamente a la mamá, sabes que él tiene hiperactividad porque esa no es mi función. Yo lo único que puedo decirle es, bueno, ¿sabes qué? Él dentro de la clase está inquieto, no puede terminar las tareas y mostrarle, ¿verdad? Siempre nuestro trabajo debe estar respaldado. Yo no puedo emitir opiniones porque incluso puedo ser denunciada por decirle que su hijo tiene TDAH o tiene características de TEA, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue comunicarles y sugerirles a los padres que ellos le lleven a especialistas. Lo hicieron, fue a un psicólogo y le dijo efectivamente que él tenía déficit de atención también, era un poco compleja la situación de él, y fue. Entonces, después, a partir de eso, yo pude hacer las adaptaciones correspondientes, que vamos a hablar más adelante. Y les quiero comentar mi experiencia personal. Mi hijo tiene diagnóstico presuntivo de TEA
Entonces yo conozco muchísimo sobre este tema. Él hace terapias, tiene 3 años y medio y hace terapias de lunes a viernes. Entonces yo sé como mamá y como profesional a lo que yo me enfrento, ¿verdad? El desafío no es solamente mío, sino que es para él también, porque él va a estar en un escenario complejo donde cada día la gente, los adultos y los pequeños son bastante crueles. Aceptar la condición diferente del otro es un problema. Cambiar la estructura mental del otro es tan difícil. Lograr que el otro sea empático contigo, que se ponga por un segundo en tu lugar es, no sé si decirlo imposible, pero de un 100%, el 70, 60, 50, no sé, 70 ya es muy optimista, 40% se va a poner en tu lugar. Entonces, trabajar la inclusión en las escuelas es mi mayor desafío. De hecho, ya lo estoy haciendo desde ahora. Si antes estaba súper optimista con el tema de los cambios, las mejoras en las escuelas, ahora tengo un plus que me anima a continuar con esta tarea que es de enseñar y aportar lo que yo sé en las instituciones educativas. Porque es bastante difícil. Como les digo, aceptar una condición diferente es un proceso. Pasamos por etapas, les digo yo como familia, pasamos por las etapas del duelo, como se dice, la negación, luego el sufrimiento y ya posteriormente la aceptación, y después ya es poner en la cancha todo lo que uno sabe, todo lo que uno puede hacer, y eso es lo que hacemos. Es eso, incluir a los niños con capacidades diferentes y enseñarles a defenderse es lo que uno busca, ¿verdad? Porque de otra manera se va a quedar en el rincón del olvido, y eso yo como mamá no voy a permitir nunca, ¿verdad? Y como maestra tampoco. Cuando estuve en aula con los niños pequeños también luché bastante por eso. Requiere voluntad y requiere muchísima paciencia. Pero hay que hacer porque toca hacerlo, y como personas con sentido común y un poco de sentimiento va a hacer, ¿verdad? Y es lo que hay que hacer porque corresponde. El derecho de la educación es para todos, no solamente para aquel que tiene las capacidades consideradas normales, sino para aquellos que requieren un poco más de apoyo, un poco más de esfuerzo y sobre todo un poquitito más de voluntad. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad de que mi hijo vaya a una escuela oficial y los docentes están capacitados y tienen mucha apertura conmigo y con él. Y aparte de eso, con todas las terapias que él hace, día a día vemos los logros y es una satisfacción única. Una pequeña cosita que haga me sirve, me ayuda, me alienta y me hace sentir súper bien con la tarea, con la satisfacción de la tarea bien realizada. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Voy a continuar. No sé si se detuvo mi pantalla. Creo que sí. Voy a continuar acá. Bueno, entonces, retomando un poquitito, dice los aspectos elementales para hablar de inclusión. Tenemos en cuenta los siguientes aspectos: respetar los procesos de inclusión escolar y específicamente la adaptación curricular. Lo que les mencionaba. Tenía mi alumnito en aquel momento
Estaba a primer grado y le costaba mucho reconocer las letras, las vocales específicamente porque era al principio del año escolar. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía con él? Reforzaba el tema de las tareas. Terminábamos nosotros lo que era la parte convencional, por decirlo de una manera. Mostrábamos, por ejemplo, la letra A, que se escribe con la A, y el resto de los niños decía las palabras que conocía. Por ejemplo, el más conocido, lo que más conocían así dentro de su contexto diario, qué sé yo, abeja, avispa, agua. Y él conocía las palabras en su concepto abstracto, pero de repente para escribir abeja le costaba muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los procesos cognitivos son distintos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Le decía, bueno, esta es la letra A. Sabía la A. Bueno, ¿y cómo se escribe? Abeja. Y por el sonido le costaba escribir y era reforzar, reforzar. Entonces trabajábamos con imágenes. Decía, bueno, esta es una abeja. Y íbamos y era un proceso bastante largo y que requería materiales de apoyo distintos para él, pero fuimos logrando. Otra cosa importante también al hablar de adaptación curricular. Cuando tenemos el currículum, el programa de estudio como tal, se deben cumplir, desarrollar todas las clases, todos los contenidos y demás, pero cuando hacemos una adaptación, tenemos que considerar el nivel que tiene el alumno con dificultades, con situaciones de aprendizaje diferentes. Entonces, los indicadores que miden si logró o no logró, también deben ser adaptados, ¿sí? La idea no es decir, no, él no va a lograr luego, sino que trabajar en base a lo que él está logrando en ese momento. Si tenemos un estándar de medición, por decir 70, 80% es lo que generalmente se exige en las escuelas hoy, 70 o 80%, y él solamente puede lograr 60% en el mes de agosto, en el mes de marzo. Pero en el mes de marzo, abril, mayo, él, de acuerdo al apoyo que se le dé en la escuela, en la casa y tal vez en alguna otra terapia o en algún apoyo escolar que él reciba aparte de la escuela, él puede lograr un 70 o un 75%. Todo depende de la intervención temprana. Por eso insistimos mucho en el acompañamiento de las familias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente para el niño que tiene dificultades o que tiene un diagnóstico, sino para cualquier niño considerado neurotípico, el acompañamiento desde la casa es fundamental. Fundamental. Sin el apoyo de los padres nosotros no podemos hacer nada en las escuelas, porque se va a quedar solamente con lo que se le enseña en la escuela y no va a reforzar eso en casa. El aprendizaje es constante, entonces hay que contar con el apoyo de los padres. Acomodamiento de los contenidos y metodologías. Lo que les decía. Este es un punto muy sensible. ¿Por qué? Porque el alumno que tiene diagnósticos o ya es el diagnóstico definitivo, generalmente, o sea, especialmente en los niños con TEA, la mayor dificultad que tienen es socializar con los otros. Estar mucho tiempo trabajando con un grupo de niños, centrar su interés en más tiempo de lo considerado normal, esa es una de las dificultades. Seguir orientaciones básicas, va a seguir las orientaciones, pero de repente ese ya no va a ser su foco de interés y se va a ir a otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el maestro? Estar preparado. ¿Para qué? Para afrontar ese tipo de situaciones. Yo
estimo ahora que en el nivel inicial no es tan difícil porque la mayoría de las instituciones cuentan con un docente auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que ese docente le está apoyando en el manejo del grupo. Pero la dificultad viene cuando un niño que tiene dificultades para relacionarse o estar quieto mucho tiempo, estar sentado derecho, copiar, responder, y la docente o el docente está solo en el aula, entonces ahí se dificulta. Y las metodologías que va a aplicar el maestro deben ser acordes, no solamente al grupo, sino también a ese niño que tiene una pequeña dificultad. Y la idea es, como dice esta idea, como dice la idea que presenta acá, no segregarlos. ¿Qué quiere decir? No dejarles ahí en el rincón, ay, ella otra vez. Y trabajar esa, a ver cómo decirles, esa sensación no es sensación, sino esa estabilidad en el grupo curso, y enseñarles a los alumnos, a sus compañeros, que él no es él ya otra vez, sino que él tiene características diferentes, y enseñarles a los otros compañeros a aceptarle al otro con sus diferencias. Porque hemos escuchado varias denuncias de niños con este tipo de trastorno que son maltratados primero, luego por el docente, y luego sufren de acoso escolar por los compañeros. Y ustedes me dicen, ¿por qué existe el acoso escolar o conocido bullying? ¿Por qué? A ver, si alguien me puede decir, ¿por qué existe este tipo de situaciones en las escuelas? Y no solamente en las escuelas, en el lugar de trabajo también. ¿Por qué se genera esta situación? ¿Quién me puede decir? Eliana, ¿estás? Sí, profe, estoy escuchando. Decime, ¿por qué se genera el bullying? Según tu opinión. ¿Es algo innato de los niños o por qué se genera? Cualquiera de ustedes me puede decir, ¿por qué se genera el bullying en las escuelas? El conocido acoso escolar. Por falta de educación hacia de los padres, profe, sería. Totalmente. Eso nace del adulto. El que discrimina, el que opina frente a los niños y dice, ah, mira mira el cabello de fulana. Aparentemente es algo muy básico, decir, ay, que eso nomás dijo, y no es nomás, porque ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando el ejemplo. Psicológicamente hablando, decimos, los niños son el espejo de sus familias, el reflejo de los padres, el reflejo del contexto donde se desenvuelve. Entonces, el niño que es acosador en la escuela, en el colegio, en su familia, donde sea, es porque eso es lo que está consumiendo, ¿sí?
ve cómo es maltratada su mamá o cómo su papá es un abusador, o porque el abuso no es solamente físico, el abuso pasa principalmente y el que más daño hace es el maltrato verbal. Vos sos un inútil, vos no servís luego para nada, ah, mira, él es diferente, él hace esto, él hace aquello. Eso nace en las familias. Entonces, lo que hay en la familia es lo que el niño se va y reproduce en las escuelas. Sanar y reestructurar para que pueda eliminarse realmente el tema del bullying y del acoso y el maltrato y todo lo malo que hay, es empezar a trabajar con las familias. Pero es bastante complejo porque pasa por una cuestión de formación cultural dentro de las familias. Y no es solamente que pasa porque en la familia del niño o de la niña no tiene un grado académico, no. Porque conocemos son casos bastante conocidos de gente, de familias pudientes que son los que más maltratan a otros, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos están consumiendo a diario. O sea, se da en todos los niveles sociales, no es solamente en las escuelas públicas, como conocemos casos bastante populares hoy día, ¿verdad? Entonces, hablar de acoso no es solamente, no es la base, la raíz no está en la escuela, está en la familia. Y trabajar con las familias desde ese ámbito es lo que se está haciendo ahora en las escuelas. Pero es un proceso que va a durar mucho tiempo porque depende de la voluntad de cambio que tenga cada persona. Esta es bastante difícil. No es imposible, pero es bastante difícil y largo, un proceso largo. Bueno, el otro punto. Hay algo más grave aún y es cuando por adaptación curricular se entiende suprimir temas o contenidos bajo el atrevido supuesto que el estudiante con necesidades educativas especiales jamás podrá aprenderlos. Es lo que les estaba diciendo. Le ponemos el rótulo, él no va a poder luego, él no es capaz, él no sabe, él no entiende. Pero si no le damos las herramientas necesarias, ¿cómo vamos a poder saber eso? No vamos a poder saber, porque si éramos adivinos, creo que nadie iba a estar donde está ahora mismo. El único instrumento que me puede dar esa capacidad de decir él puede o no puede es a través del trabajo que yo hago a diario en la escuela. Si yo le doy todos los trabajos y tengo realmente los indicadores establecidos y digo, él hizo esta tarea, pero realmente no comprende, no entiende, no hace, ahí sí yo puedo decir, no, él no sabe, él no entiende, pero si yo hago brazos caídos y le tengo en el rincón del olvido a mi alumno, entonces no estoy haciendo mi trabajo y no estoy cumpliendo con lo que me exige el Ministerio de Educación y Ciencias y una conciencia social que tengo que hacer lo que corresponde. Ahora, es también una necesidad que se debe tener desde el PEI. ¿Qué es el PEI? El Proyecto Educativo Institucional. Es un documento que todas las instituciones educativas deben tener. Generalmente el proyecto educativo institucional dura 5 años, es elaborado por todo el equipo de la institución, también con el aporte y participación de los padres. Se plantean una serie de objetivos a largo plazo, pero como todo proyecto y plan es flexible. Se van introduciendo objetivos y metas que se van trabajando en un plazo de 1 año, 2 años, y luego esos objetivos que ya se lograron se dejan y se dan mayor énfasis a aquellos objetivos que todavía no se lograron. Después también tenemos la adaptación curricular, que ya estuvimos hablando. Ahora, la modificación de leyes y reglamentaciones
Para la educación inclusiva tenemos la ley 5136, que les voy a mostrar después. Tenemos también una resolución a nivel ministerial que es sobre ajustes razonables. Eso tiene un dictamen de una supervisión pedagógica que se hace en base al informe que envía el profesor a la supervisión. La supervisión pedagógica hace el acompañamiento correspondiente y luego se hace el dictamen. ¿Para qué sirve el dictamen? A modo de salvaguardar los intereses, ¿verdad?, del niño y su derecho a la educación. La supervisión pedagógica lo que hace es acompañar, monitorear y sugerirles, ¿verdad?, a los docentes algunas dinámicas de trabajo para que ese niño con dificultades pueda ir avanzando. Ajustar y flexibilizar áreas y espacios. Como les decía, dependiendo del tipo de dificultad que tengan los niños, hay algunos niños que le altera, por ejemplo, los colores fuertes, los espacios muy cerrados. Entonces, todo ese tipo de situaciones dentro del aula hay que ir manejando y trabajando. Sensibilizar y concienciar. Estas son palabras muy profundas para personas que no tienen esa capacidad de ver más allá de la situación por la que uno pasa. Ah, no, mi hijo está bien. ¿Qué me importa el tuyo? Que se vea con su situación. Entonces, trabajar las bases de sensibilidad y concienciación es un proceso que ahora yo estoy conociendo. No sé si ustedes conocen la asociación TEA Paraguay, que es justamente para niños con dificultades con el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Paraguay, porque hay en otros países, y a través de eso se está trabajando ahora recién el tema de la inclusión. Yo creo que la inclusión no debería luego ser algo que yo tenga que decirle al docente, sabes que tenés que incluirle porque hay una ley y eso se establece. Sentido común le llaman, yo digo siempre. Pero lastimosamente no todos tenemos esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque no les toca. No les toca directamente, entonces les da igual y el sentido de empatía, bien, gracias, porque no es la situación de ellos. Entonces, trabajar la sensibilización, ser parte de un proceso de mejora, de cambio, depende de cada uno. El currículum debe ser integrado, flexible, abierto, reorganizado conforme a una enseñanza por ciclos. Nivel inicial, como le estaba diciendo, nivel inicial, escolar básica, educación media, incluso hasta educación superior. El niño que tiene dificultades de aprendizaje no es que no va a hacer nada en la vida. Va a hacer todo lo que quiera hacer en su tiempo. Incluso tenemos niños adultos ya con el trastorno del espectro autista, ingenieros, licenciados, médicos. Así es que tomar este tema como decir, ah, no, él se queda rezagado en el tiempo, no es así. Tiene un proceso un poco más lento, pero finalmente va a obtener los frutos que cualquier otro padre anhela para sus hijos. Después, el currículum también debe ser valorado a través de los conocimientos previos de los alumnos. Una vez que el alumno empieza a trabajar, a participar en ese tiempo, aprovechar ese tiempo de concentración que tiene y ir trabajando con los conocimientos previos que tiene, debe ser tomado mediante el conocimiento de sus actitudes, aptitudes, necesidades e intereses. Lo que le interesa realmente a él, su foco de interés. Respetando los ritmos de aprendizaje, esto es fundamental. Considerando la perspectiva de la transversalidad
la transversalidad que habla de la familia, del ambiente y de todo lo que tiene que ver la escuela. Los valores también. Elaborado de manera que pueda permitir la formación de personas autónomas en cuanto a lo intelectual y lo moral. También otro aspecto importante de resaltar con el tema de las capacidades diferentes, no es solamente el niño que tiene dificultades para aprender, para concentrarse, para sentarse o para seguir direcciones. También está el niño con altas capacidades. El niño que tiene un proceso cognitivo mucho más avanzado, que se da también dentro del espectro autista, que es el Asperger. Ese niño es el que tiene el coeficiente intelectual incluso más alto que el niño considerado neurotípico. Le damos una tarea y terminó, era para 20 minutos y él terminó en 10. ¿Qué hacemos con ese niño? Hay docentes que también consideran eso un problema. Ay, ya terminó otra vez. Ya va a empezar a molestar. Molestar es una palabra tan trillada y tan molesta. Molesta luego. Porque dice, empieza a molestar, ¿por qué? Porque la profesora quiere sentarse y de repente quiere empezar a mirar su teléfono un ratito, quiere irse al pasillo y le descuida a los niños ahí y los otros están trabajando todavía, pero ese niño con altas capacidades ya terminó la tarea, se aburrió y evidentemente un niño pequeño va a levantarse de la silla, de su lugar, y va a empezar a mirar, ¿vos qué estás haciendo? ¿Vos? Y va a empezar a molestar, entre comillas, como ellos dicen. ¿Y qué hacemos nosotros ante esa situación? El maestro que tiene organizado su tiempo, su planificación y maneja y le conoce a su grupo, ¿qué es lo que va a hacer? Al igual que ese niño que tiene dificultades, para terminar, tiene que tener también actividades para ese niño que termina rápido la tarea. Entonces, ahí también el docente lo que puede hacer es lo siguiente. José termina rápido sus tareas porque él es muy inteligente, como dicen normalmente, él entiende todo rápido, capta, hace todo, bueno, pero Luis le cuesta terminar las tareas. Entonces, ¿cuál es la propuesta que debe hacer la maestra? Le dice, bueno, José, vos terminaste ya tu tarea, qué bueno, ¿podés ayudarle a Luis a que termine su tarea? Bien, se sienta con el compañero y le ayuda. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando también ahí? El sentido de la solidaridad y el sentido de compañerismo, el trabajo colaborativo y muchos otros valores que están aparentemente no están ahí, pero están ocultos, pero eso es lo que yo voy a fomentar en mis estudiantes. Al hablar de educación, hablamos, no sé, es un mundo de cosas, de situaciones que como docentes podemos generar en nuestros alumnos. Nuestros alumnos también están todo el tiempo pendientes de cuál es nuestra actitud hacia el otro compañero. Se nota cuando tienen interés y cuando no tienen interés se nota, pero a leguas. Y dicen luego los alumnos, dicen, sí, pero la profe no le hace luego caso. La profe le grita, la profe esto. Como yo estoy trabajando en una supervisión pedagógica, nosotros hacemos visitas institucionales y hemos visto y hemos escuchado y los alumnos vienen y nos cuentan y dicen, sí, la profe es muy buena, una. Nos vamos a otro, por ahí nomás nos encontramos, ay, sí, pero ella luego es Argel, ella luego nunca se ríe. O sea, todos esos comportamientos que tenemos como docentes, los alumnos ven. Y eso, ¿verdad? Entonces, hablar de inclusión y de dar lo mejor de uno como docentes es un trabajo diario. Diario, y para el alumno no pasa
Nada desapercibido. Entonces, decimos que cuando conozcamos la realidad de la población diversa, todos somos diferentes, en ese momento en la institución vamos a crear una construcción colectiva de lo que es y entraña una cultura inclusiva. La labor docente no debe ser la de incluirlos en una lista, sino permitir desarrollar, adaptar y flexibilizar nuestra planificación curricular, favoreciendo el reconocimiento y respeto por la diversidad. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá al hablar de currículum e inclusión? ¿Están por ahí? Profe, tengo una consulta. Sí, te escucho. O sea, tiene que haber personal capacitado para las personas con problemas de lo que estaba hablando. O a lo que voy es, si yo, mi hijo tiene esa discapacidad, ¿yo le puedo llevar a una escuela normal? Todas las escuelas, todos los docentes, mejor dicho, deben estar capacitados, ser competentes para trabajar con niños con dificultades de aprendizaje, con capacidades diferentes. No es discapacidad, es capacidades diferentes porque todos tenemos capacidades, ¿sí? Por eso, en ninguna, existe una ley, ¿verdad? Es 5136, que está también en la plataforma. Ya no me va a dar el tiempo para compartir con ustedes, pero dice, ninguna institución puede excluir a un niño por tener capacidades diferentes. Tenemos muchísimas denuncias de padres que han pasado por esta situación. Se van para escribirle a sus hijos y en la entrevista previa, ¿verdad? En la entrevista les dicen, ¿verdad?, la situación de ellos y automáticamente se les informa a los padres que ellos no están capacitados. Entonces yo digo, si no estás capacitado para hacer tu trabajo, cerra tu negocio. Generalmente se da esto en las escuelas privadas. No le recibe porque tiene una capacidad diferente. No. Todos tienen que tener la capacidad y la infraestructura también debe ser acorde. Recuerden que la diferencia ¿cómo es? En la diversidad está la riqueza, dice, ¿verdad? Y todas las escuelas tienen que estar preparadas. Tanto el docente tiene que contar con un personal técnico, psicólogos, psicopedagogos. Lastimosamente no todas las instituciones tienen, pero tienen que recibirle a los niños. De ahí a que estén preparados, capacitados y sean competentes, esa ya es otra historia. Pero todos tienen que recibirles, a todos, sin discriminación alguna. En la ley está. Así es que no podemos hacer caso omiso de eso. Yo no voy a permitir que a mi hijo le discriminen porque tiene una situación diferente. Como madre. Y menos como docente, antes tampoco, y ahora como madre, menos. Así es que, si es que respondo a tu pregunta, todos tienen que estar capacitados, y si no lo están ahora, tienen que esforzarse, hacer un curso, hacer especializaciones, consultar con otro par que sí maneja la situación, y estar entrenándose constantemente. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, es eso lo que quería compartir con ustedes hoy. El 25 y el
24 y 25 son las presentaciones. Estos días, hoy es miércoles, me pueden hacer cualquier consulta y el martes nos encontramos a las 18 horas puntualmente. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora nos despedimos y un gusto compartir con ustedes mi experiencia. Espero les haya parecido buena la clase de hoy y disculpen si es que de repente me alteré un poco con el tema de esta gente que de repente no quiere trabajar. Yo digo, no es que no quiere cobrar nomás su salario y de repente no quiere hacer un mínimo de esfuerzo, si no tiene la vocación para ser docente, que se dedique a otra cosa. Y no es porque a mí me pasa, sino que siempre tuve esa postura. Si Lastimosamente, no profe, ¿sí? hay muchísimos de esos. Sí. Por el sueldo nomás ellos enseñan, ¿no? Sí, yo siempre decía, antes de ser madre, que fui ya docente, decía, bueno, si no vas a hacer bien tu trabajo, dedícate a otra cosa. Porque dejamos huellas positivas y negativas en nuestros alumnos. Y lo importante y lo bueno sería despertar en ellos admiración, respeto, no decir, ay, esa profesora era así, pero todos aspectos negativos. Yo tengo referentes docentes en la escuela, en el colegio, en la universidad, que yo les admiraba muchísimo y yo decía, ojalá alguna vez sea como ellos. Y tenía docentes que decía, Dios me libre, ojalá nunca voy a ser así. Entonces, imagínense en niños pequeños, en edad escolar, desde el nivel inicial ya son marcados. Vos no sabés, vos sos un inútil, qué feo. No, si no vamos a hacer bien nuestra tarea, dediquémonos a otra cosa. Es así de sencillo. Bueno, un gusto y nos vemos el martes. Nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Bueno.